Vamos a comenzar con el estudio de los objetos stencil y para qué se utilizan, y luego veremos cómo aplicar stencils en nuestra base de conocimientos. Es común a la hora de desarrollar una aplicación que existan elementos que se repiten en varios lugares. Por ejemplo, en la app del evento que estamos desarrollando, vimos que en varios lugares se muestra una lista de oradores. En la imagen de la izquierda vemos el list del WordWidth for Smart Devices de Speakers, y a la derecha tenemos la misma lista que se muestra en la sección Speakers del detail del WordWidth for Smart Devices de Countries. También es común que nosotros deseemos que cuando se muestra la misma información se haga respetando un mismo diseño. En estos casos corremos el riesgo de que no se vean iguales, que no tengan el mismo diseño. Además, cada vez que requerimos cambios en la forma de presentar esta información, deberemos modificar todos aquellos lugares en donde se encuentra ese diseño. Uno de los trabajos que deberán realizar en conjunto los diseñadores y los desarrolladores es identificar estos patrones en la aplicación. Nosotros los denominaremos composición de controles UI. Una vez que los hayamos identificado, vamos a establecer un único diseño, de modo que esta composición se vea en todos lados iguales. El nuevo objeto stencil nos permitirá crear estas composiciones de controles UI definiendo el diseño de estos sin pensar en el código. Estos componentes serán reutilizables en distintos objetos. De esta forma mantendremos la consistencia de las aplicaciones con menos esfuerzo. Cuando deseemos modificar el diseño, lo haremos en el stencil y los cambios se replicarán en todos los objetos que lo utilicen. Al ser un objeto independiente, contaremos con todas las ventajas de estos. Por ejemplo, pueden ser exportados para ser compartidos, podemos mantener la historia de cambios que va sufriendo el mismo y podremos contar con la referencia cruzada para saber en dónde se utiliza el stencil y cuando lo modifiquemos cuál va a ser el impacto de estos cambios. En el objeto stencil va a confluir el trabajo de los desarrolladores con el de los diseñadores en un mismo objeto. Vamos a ver todo esto que aprendimos en GeneXus. Primero vamos a revisar la lista de speakers, como hemos visto ya en la presentación, y también en Countries vamos a ver los speakers de un país. Vemos que son diseños distintos. Vamos a ir a GeneXus ahora. Vamos a abrir primero el WordWidth de Devices Speaker y vamos a ver el list. Vemos que acá tenemos una tabla que es la que vamos a convertir en un stencil, ¿sí? Botón derecho y vamos a usar la opción Wrap as New Stencil. Esto va a convertir esta tabla en un stencil. Vamos a ponerle de nombre Speaker Info y Create. Lo primero que vamos a ver acá es que en los atributos que teníamos en la grilla ahora son variables, ¿sí? Por otro lado, no tenemos todas las propiedades disponibles en el stencil, solamente aquellas que tengan que ver con su diseño, no con su comportamiento. ¿Sí? Nos respeta las clases, etcétera, los tamaños de las tablas que habíamos definido. Bien, fíjense que solamente tenemos el layout y variables, no tenemos eventos, ya que los stencils no implementan ninguna lógica. Vamos a grabar el stencil. Fíjense que ahora en el WordWidth Device Speaker, en el list, la tabla pasó a ser un stencil, Speaker Info, y fíjense que en los atributos, en las propiedades, tenemos muchas menos propiedades para setear. Esto es porque todas las que tengan que ver con el diseño quedaron del lado del stencil y acá solamente tendremos algunas propiedades que tienen que ver con el comportamiento. Y fíjense que acá quedaron los atributos como estaban originalmente. Por ejemplo, si quisiéramos mover un atributo de lugar, no podemos, está totalmente read-only todo lo que está marcado en gris dentro de la tabla o el stencil Speaker Info. Vamos a grabar también este objeto y ahora vamos a aplicar el stencil en nuestro WordWidth Devices Country, pero dentro del section Speaker. Fíjense que acá no tenemos una tabla, tenemos directamente los atributos dentro del grid. Vamos a crear una tabla para poder convertirla en stencil.
¿sí? Vamos a llevar los atributos dentro de la tabla. Y ahora sí, vamos a tener la opción de convertir esa tabla stencil. Vamos a usar la opción Search for Compatible Stencils. Esto nos va a abrir la solapa de stencils. Acá solamente tenemos uno por ahora, pero si tuviéramos muchos podríamos buscar acá por nombre. Y aquí tenemos tres opciones: Open, Insert y Swap. Vamos a ver cada una. La opción Open va a abrir el stencil, ¿sí? Directamente. La opción Insert va a insertar el contenido del stencil en donde nos encontremos posicionados en el layout. Vamos a probarlo. Yo voy a hacer Insert al final, ¿sí? Fíjense que directamente agrega como la tabla completa del stencil con las variables en donde estábamos posicionados. Vamos a eliminar. Y la opción Swap, que es la que nos interesa explicar en este momento, va a tener cierta inteligencia y va a tratar de buscar para cada variable del layout una coincidencia por tipo de dato en el layout del panel en donde estemos aplicando ese stencil. En este caso, la variable speaker image del stencil va a encontrar una correspondencia con el atributo speaker image, entonces va a dejar el atributo en lugar de usar la variable, ¿sí? Obviamente le va a aplicar todo el estilo que tiene el stencil. En el caso de speaker full name, va a buscar un atributo variable de tipo char, encuentra speaker name, lo va a usar y va a dejar speaker name, no lo va a convertir a speaker full name. En el caso de speaker ID, no encuentra un atributo variable numérico actualmente en el layout, por lo cual va a agregar speaker ID al layout. Lo mismo va a pasar con company name. Ya no tenemos otro atributo porque este ya fue mapeado speaker name. No tenemos un segundo atributo de tipo char, por lo cual va a agregar company name al layout. Vamos a verlo. Presionamos swap, ¿sí? Tal cual habíamos adelantado. Tenemos speaker image atributo, speaker name atributo en lugar de speaker full name, speaker ID como variable, company name como variable. Nosotros podríamos dejar las variables y cargarlas en el evento load. En este caso no nos interesa, por lo cual vamos a cambiar para que no use variables. Vamos a usar directamente el atributo. Bien, vamos a grabar. Me olvidé de cambiar speaker name por speaker full name. Ahora sí, grabamos nuevamente y vamos a correr la aplicación. Vamos a revisar cómo quedó el sistema. Vemos la lista de speakers con el diseño que ya tenía anteriormente, solamente que ahora está usando y hace referencia al stencil. Vamos a ver, por ejemplo, ya habíamos visto Uruguay en speakers y ahí vemos que ahora sí tenemos exactamente el mismo diseño en las dos listas. Vamos a repasar entonces lo que vimos. Comenzamos convirtiendo una tabla en un stencil. Esto lo hicimos para simplificar, pero podríamos haber creado el objeto desde cero como cualquier otro objeto GNexus. Vimos también que solo podremos modificar el diseño dentro del stencil. En los objetos que lo implementan los controles son read-only. Vimos el panel donde se muestran los stencil en la base de conocimiento. Acá solamente vimos la opción swap. La opción insert no va a buscar el mapeo de atributos, directamente va a insertar el stencil en donde estemos posicionados. Y la opción open simplemente permite abrir el stencil. Lo invitamos a buscar más información relacionada al uso de stencils en la wiki de GNexus. En el próximo video empezaremos a estudiar más en detalle el uso de distintos controles para mejorar el diseño de la UI UX en nuestro sistema.